Queremos saludar a la gente del profesorado del Instituto Superior Víctor Mercante. Gracias por acompañarnos, como siempre. El profesorado de Educación Primaria te presenta hoy, señoras y señores, el Instituto Superior Víctor Mercante. Prepara a los futuros docentes para desempeñar su trabajo en cualquier grado de la escuela primaria, tanto de la gestión privada como de la gestión estatal. Además, enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. Además, comprender a los niños de la escuela primaria en sus dimensiones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales. Y como si esto fuera poco, también asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que permite elaborar y desarrollar proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones del contexto. El Instituto Superior Víctor Mercante hoy presenta el profesorado de Educación Primaria. Tiene práctica docente de primer año, espacio de tutorías, duración 4 años presencial, título de validez nacional. La carrera está articulada, no te olvides, con la Universidad Nacional de Villa María en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy, en la mañana de lunes, el Instituto Superior Víctor Mercante presenta el profesorado de Educación Primaria. Muy bien, Leo, volvemos al estudio y estamos aquí en otro lugar del estudio junto a Andrea y Jorgelina, que vienen nuevamente al programa. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buen día. ¿Es la primera vez que venís, Jorgelina, vos? Es la primera vez. Andrea ya estuvo ya anteriormente y ya me agarró afuera y me retó. Así que bueno, así como vamos a seguir acá hablando. Andrea, contanos cuáles son las carreras que podemos estudiar en el Instituto Víctor Mercante Radio. Víctor Mercante. Sí. Hola, buen día. Bueno, de nuevo, gracias la invitación porque siempre son muy amables con nosotros y hoy nos habíamos dado este ratito para contar qué carreras de formación docente y en particular ir avanzando con la información de algunas para que los jóvenes que les interese se puedan acercar. En formación docente nosotros tenemos el profesorado en educación secundaria en biología, el profesorado de educación especial, el profesorado de educación primaria y el profesorado de educación inicial. Tenemos carreras técnicas también, pero hoy teníamos ganas de darnos este ratito y charlar con ustedes en particular sobre qué significa ser docente y cómo ayudar a los jóvenes a que esta sea una opción de elección, ¿no? Así que gracias. Qué importante lo que decís, porque definir qué significa ser docente. ¿Cuál es el rol de un docente hoy en la sociedad? En realidad es una tarea que se construye en el profesorado y en la formación. La tarea de ser docente es una tarea totalmente artesanal que implica una profesionalización. Y eso lo trabajamos muchísimo con nuestros estudiantes, porque no tiene que ver con esta vocación para estar cerca de los niños, sino que tiene que ver con construirse profesional en un espacio de formación. ¿Se nace docente o uno se puede formar para ser docente? Creo que las prácticas institucionales, escolares, que tienen que ver con la trayectoria de formación de cada uno, hace que un docente se acerque y se vincule no solo de la enseñanza, sino también de la transmisión. Y allí, cuando llegan nuestros estudiantes al nivel superior, construyen lo que tiene que ver con una formación en relación a esta profesión. Una profesión muy apasionante. Vos, Rogelina, sos docente puntualmente del profesorado para educación primaria. Exactamente. Comentame, ¿qué vamos a ver en la educación primaria? Nuestros estudiantes ingresan desde el seminario de ingreso posicionándose como docentes de formación. Y allí ellos, a través de distintos núcleos donde tienen acercamiento con los profesores de la carrera que van a tener durante los 4 años, comienzan a trabajar temáticas específicas. Estas temáticas se vinculan en primer año y a lo largo de la carrera. Desde primer año ellas tienen acercamientos con las prácticas, es decir, con la experiencia, pero no con la experiencia que tiene que ver con poner el cuerpo, sino con experiencia que tiene que ver con esto que nos pasa siendo docentes en distintos ámbitos e indagarnos y pensarnos todo el tiempo con esta formación. Cuando lo decís de no poner el cuerpo, van como oyentes, participan de la clase.
tiene que ver con esto de que ser docente pareciera que fuese solo el tiempo que estamos dentro del aula, y en realidad los estudiantes construyen un hacer en distintos espacios. Por ejemplo, en primer año ellas van a la biblioteca, al patronato, construyen libros especialmente adaptados para generar procesos de inclusión. Digo, los estudiantes se piensan en distintos espacios construyendo prácticas creativas, prácticas innovadoras para los desafíos que presenta la educación en la actualidad, pero además estas prácticas le implican a ella pensarse y posicionarse como profesionales. ¿Sí? No tiene que ver solo con el hacer, sino que tiene que ver con cómo me pienso como para mejorar esta propuesta y en este hacer. Sí, digo, esto que está muy interesante tu pregunta y que dice Jorgelina, nuestra idea de práctica docente es mucho más que práctica de la enseñanza. Es un hacer y un pensar todo el tiempo, y nuestro desafío es formar docentes capaces de comprometerse con la educación de los niños, en particular en la escuela primaria, con los niños en esas edades donde básicamente están como muy ávidos de crear, de inventar, de descubrir nuevos mundos, desde la literatura, el teatro, las ciencias. Y en esto que Jorgelina cuenta, que tenemos prácticas en distintos espacios, también en distintas escuelas, en escuelas de la ciudad, del centro, de otros barrios rurales, escuela hospitalaria, escuelas de escuela de la cárcel, escuela de adultos. Digo, el profesorado de primaria tiene, por eso nos interesa contarle, porque a veces a los jóvenes, porque a veces nos quedamos con una idea restringida del profesorado de educación primaria, solo para la escuela primaria que nosotros pensamos. Y hoy las escuelas de adultos, por ejemplo, son experiencias muy interesantes. Ayudar a terminar de aprender a leer y a escribir a un adulto, de verdad que es una experiencia muy, muy potente. Quiero retomar algo que dijo Jorgelina, que no lo quiero pasar por alto. Viste que a mí me gusta relacionarlo todo con lo social. Y vos recién dijiste, porque el docente no solamente trabaja de lunes a viernes, y nosotros tenemos el mal concepto de creer que ser docente te quedó como que son 3 meses de vacaciones al año, trabajar de lunes a viernes, 4 horas. Y la gente realmente no sabe que el docente sábado y domingo prepara sus clases, que hace correcciones, que en realidad esos meses de vacaciones no son tales meses de vacaciones, sino que vuelven mucho antes al aula para planificar, para recibir a los niños. Quiero que de tu experiencia como docente podamos plasmar eso para la gente que nos está viendo. Creo que son representaciones que circulan socialmente, y creo que también es una tarea nuestra como docentes empezar a mostrarnos diferentes y a mostrar todo lo que hace un docente, en lo compleja, lo rica y lo variada que es su actividad. Entonces, un docente siempre está pensando en cómo mejorar la propuesta de su grupo, en qué piensa, en qué propuestas, cómo le presenta al mundo a un niño de 6 a 11 años, cómo accede a la cultura, como que son cosas que únicamente lo puede generar la escuela y lo puede generar a través de esos docentes. Entonces, pensar la escuela solo en el lapso que un docente está frente al grupo de alumnos, pensar la profesión desde ese lugar es muy acotado, muy reducido. La tarea profesional del docente es mucho más amplia que eso y mucho más compleja y mucho más rica también. Hay también como una menor cantidad de personas que se están interesando por el profesorado de educación primaria. ¿Puede ser esto así? Puede ser, digo, se puede leer desde muchos lugares. No hay una sola respuesta en relación a eso. Sí creo que es una tarea que es para explotar, que nadie imaginaría una sociedad sin escuelas y sin docentes de nivel primario, y que nosotros necesitamos del instituto dar a conocer la variedad de propuestas y de acercamiento que tenemos a distintos ámbitos, que en distintos ámbitos se enseña y se puede ser docente, y que también eso invita a que la gente se acerque. Cuando vos tenés la posibilidad de alfabetizar a un niño, de mostrarle la cultura a través del mundo letrado, y fueron a través de tus intervenciones, esa experiencia es tan rica que es irreemplazable. Y en cuanto a Andrea, el tema de las integraciones de personas con discapacidades y con capacidades diferentes o algún problema en particular, ¿cómo se articula en un aula? ¿El docente se lo prepara también para esas articulaciones? Bueno, el instituto, una de los seminarios opcionales que tenemos, que no son opcionales de cursado, sino de definición institucional, se llaman, aborda claramente la problemática de las integraciones escolares hoy, pero a la vez nosotros tenemos una fortaleza
que es que en nuestro instituto también se cursa el profesorado de educación especial. Entonces, las estudiantes del profesorado de primaria, de inicial, de biología y de especial están todo el tiempo en ateneos, en seminarios, discutiendo, pensando los procesos de integración, además desde la posición que tenemos en el instituto y en la escuela en su proyecto en general, de inclusión de todos los niños y niñas con alguna discapacidad en la escuela común, ¿no? Es un modo de pensar la educación, ¿no? La educación para todos y a la vez para cada uno, con discapacidad, sin discapacidad, para que estén en un aula. Estudiantes, por ejemplo, de primer año, del año pasado llevamos acá un proyecto que es la producción artesanal de libros táctiles, libros táctiles, junto a la medioteca, junto a la escuela especial y junto a las estudiantes de nuestra formación. Entonces, los estudiantes adaptan libros que son literarios, de circulación, para todo tipo de estudiantes. Entonces pueden desde el tacto leerlo, a través de braille, y se interesan todos. Digo, la idea es que lo utilicen los niños con discapacidad visual, pero lo utilizan todos. Un niño de 6 años que el libro lo puede tocar, lo puede manipular, lee no solo lo que está escrito, sino lee todo el libro, ¿sí? Si uno ve los medios de comunicación y la prensa, lo hablábamos la otra vez, lo malo siempre vende. O sea, es decir, ves más noticias malas de la educación que buenas. Y a mí me gusta que las buenas salgan a la luz. Quiero que me cuenten experiencias que tengan buenas en el aula para seguir contagiando a la gente para que se aboque a lo que es la docencia. Hay muchas situaciones, creo que son innumerables. Digo, cuando trabajamos con adultos en formación, como decía Andrea, alfabetizando a adultos, la verdad que es una experiencia sumamente rica. Esta producción de los libros también. Cuando los estudiantes se acercan a las prácticas de educación rural en segundo año, también. Digo, es un desafío pensar como aula, con primero, segundo, tercer grado, generamos propuestas para eso. Digo, en distintos años de la profesión hay distintas experiencias. Y además en cuarto año, de poesía, los talleres de poesía, las obras literarias que los estudiantes preparan, las obras de arte que generan. Digo, y este año cerramos cuarto año con una experiencia maravillosa que es la escritura de narrativas pedagógicas, en donde los estudiantes piensan su experiencia a través de un relato de manera teórica, pero no solo como un modo de hacer, sino como un modo de escribir. Y de ese modo cierran cuarto año en nuestra formación. Y una experiencia sumamente rica y maravillosa, el ver el docente escribir. Sí, fuertes vinculaciones con las escuelas primarias asociadas de la ciudad. Digo, trabajamos, bueno, podríamos aprovechar para agradecerles con muchas escuelas, pero en particular con la escuela Juana Manso y la escuela Salvato. Este año han sido escuelas que nos abren sus puertas y nos permiten ir y trabajamos con las maestras, los profesores del instituto con las maestras y los directivos de las escuelas. Sí, esas cosas que no salen en los medios, pero que son del trabajo cotidiano, ¿sí? En la escuela primaria uno ve a la maestra como la segunda mamá. Uno va, ese rol no lo podemos sacar todavía y es algo en lo que hay que trabajar, porque en realidad es una docente que se prepare para formar a futuros formadores. Porque también el niño que está ahí es el que va a dirigir, en algún momento puede dirigir el país o va a ser tu futuro médico y demás. ¿Cómo creen ustedes que por ahí se combate un poco con ese prototipo que se espera de que la maestra sea la segunda mamá y no la educadora? Primero tendríamos que desarmarlo de segunda mamá, porque si te toca, no voy a decir de la mía, pero hay mamás que no está bueno tener 2 veces. Así que primera cuestión ahí habría que desarmar. La imagen idílica de la familia, la idea de que estaría bueno tener 2 mamás, pero aún corridos de eso, lejos de esa idea, nosotros creemos que por suerte no es una segunda mamá una maestra, y tampoco habría que romper otra segunda representación, como dice Jorgelina, que es una maestra. Hoy ya no hay modo de pensar las escuelas, sino es en el conjunto. Y es una maestra que está en 4º grado, pero es una maestra en 4º que trabaja con las seños de 3º y con los maestros, porque no quiero seguir feminizando solo la profesión docente. Por suerte, hace un tiempo estamos teniendo también maestros varones que asumen el desafío de construir la educación de estos niños.
Así que, digo, no, lo de madre no solo por la endogamia del concepto de madre, sino por la individualidad. Hoy, el trabajo en una escuela es un trabajo en equipo, ¿sí? Y entonces lejos estaría de cumplir una sola función, ¿no? Y pensando lo que vos decís con respecto a eso, y hay cuestiones que se juegan del orden de la enseñanza, de los contenidos, pero hay otras que se juegan del orden de la transmisión. Y estos gestos, estos acercamientos, estos modos de mirar son propios de la profesión, ¿sí? Tienen que ver con Para eso. todas las personas que están viéndonos hoy en el programa y que están interesados en la carrera, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Y por sobre todas las cosas, ¿qué pueden encontrar en ellos adentro que los haga vivir la vocación del docente? Bueno, para quienes les interese, los esperamos en el Instituto Antonio Sobral 378 y ustedes van pasando ahí la información. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 22 horas. Así que las y los jóvenes que estén interesados o que inclusive quieran seguir indagando esta idea de pensarse como profesor en educación primaria, los esperamos. Y de allí les podemos estar como ofreciendo salvar algunas dudas, contarle de cómo es el plan de estudios, volverle a contar en qué espacio hacemos las prácticas. Pero digo, no hay que tener demasiado, porque eso de verdad que es un desafío construirlo en la formación y en el instituto. Sí, entender que el ser docente, y más de escuela primaria diría, y ahí me sale el corazoncito porque yo también he sido maestra primaria durante muchos años, es una profesión muy interesante el trabajo con los niños en esa franja etaria. Así que los invitamos a las jóvenes y los jóvenes que les interese caminar y además porque el país tiene mucha falta de maestras y de maestros en distintos ámbitos, sí. No los quiero dejar ir y quiero que hagamos una reseña breve de 3 temas polémicos, pero que como docente lo vamos a saber abordar. Uno es el lenguaje inclusivo, que se está ahora trabajando mucho. El segundo es la ESI, que genera mucha polémica y por ahí una polémica quizás desmedida. Y el tercero es el tema de las nuevas familias que están llegando a la sociedad, que ya no es mamá y papá, sino que puede ser mamá, mamá, papá, papá, mamá sola, un tío, un papá solo. Bien. Quiero que hagamos como un resumen de eso porque hay mucha gente que nos ve y es un tema muy interesante. Viste que yo siempre te mando esas preguntas, vos, Andrea, que... Con respecto a las prácticas de inclusión, volvemos a lo que te contábamos hace un ratito. Es decir, son los estudiantes que tenemos en las escuelas. Y cómo pensamos para todo y para cada uno de ellos propuestas que sean verdaderamente significativas. Porque a veces uno cuando piensa en los procesos de inclusión solo mira al que tiene alguna discapacidad o al que necesita más acompañamiento. Pero también tenés que acompañar al estudiante que va más avanzado en la clase y es propio de acompañarlos a todos. Desde el instituto se piensa la inclusión como punto de partida. Es decir, todos en un espacio y el docente ofreciendo las mejores oportunidades de aprendizaje para todos. Un modo de democratizar las escuelas. A ver, sí, comparto absolutamente con Jorge Herida. Sí voy a tomar 2 que casi diría ningún docente podríamos hoy no tomarlos. El de educación sexual integral. ¿Y cuál era el tercero? Y las nuevas configuraciones familiares. A ver, ahí los docentes somos agentes del Estado. Aún cuando trabajemos en cualquier tipo de gestión, la Argentina tiene una modalidad de resolver a través de las políticas educativas sus lineamientos. Y eso se define en el Consejo Federal de Educación, donde participan todos los ministros de cada una de las provincias. Ese Consejo Federal de Educación ya decidió, y es ley en nuestro país, la educación sexual integral. Por lo tanto, digo, hay una primera idea de que no es discutible, hoy es ley. Y en todo caso, para volver a discutir la ley, habrá que usar los mecanismos legítimos donde discutirlos. Digo, porque si no pareciera que todos podemos hablar de todo.
Hoy en la Argentina la ESI es ley, por lo tanto, adentro de las escuelas está normativizado la idea de desarrollo de la educación sexual integral. Esa es la perspectiva más legal. A la vez, es un derecho. Es un derecho de todas las niñas y niñas de este país. La educación, por un lado, porque este país también decidió hacer obligatorio la educación hasta el último año de la escuela secundaria. Y en ese marco es derecho que la escuela le ofrezca experiencias para desarrollar sus procesos de construcción de la sexualidad, ¿sí? Que trasciende mucho más que a la escuela. Esto también habría que decirlo, ¿no? Y en relación a la multiplicidad de familias, va asociado a la idea de educación sexual integral. Digo, porque la idea de la educación sexual integral como derecho y el lenguaje inclusivo, si querés, podríamos discutir un poquito si el lenguaje inclusivo, tal como está enunciado, si lees, lo que sí es cierto que cuando uno se para en la perspectiva de derecho de los sujetos que están allí en nuestras escuelas, la inclusión de todas y de todos significa ofrecerles las mejores oportunidades de aprendizaje. Y no estamos para juzgar las familias de las cuales provienen nuestros niños y niñas. Estamos para enseñarles. Ahora, ¿cuál es el modelo de familia del cual proviene ese niño? Solo acompañar. Somos docentes, lejos estamos de ser los paladines de la justicia y de la moral. Te quiero agradecer, Andrea, es un placer, ya te lo dije la otra vez. A vos, Jorgelina, que te conozco, me pareció muy interesante también cómo desarrollaste el tema. Agradecerles a las dos, recordarles que tienen abiertas siempre las puertas del canal. Me gustaría que antes de fin de año vengan, así hacemos un cierre de las presentaciones que han tenido. Y bueno, recordarles que esta es su casa y agradecerles de corazón porque cada vez que vienen aprendemos un poquito más y nos sumamos un poquito más a nuestro bagaje cultural. Gracias a vos por tus preguntas. No, de verdad que muchas gracias.